Era una noche común en Nicaragua, años 40. Un niño había acompañado a su bisabuela al trabajo, solo para que ella no tuviera que caminar sola. Nada extraordinario, nada que justificara lo que estaba a punto de sentir. Cuando llegó el momento de irse, el niño abrió la puerta y ahí estaba un perro negro, enorme, con los ojos como brasas encendidas. Corrió a la casa, cerró la puerta de golpe y entonces el sonido. Arañaba la puerta, despacio, sin prisa, como si supiera que tarde o temprano iba a entrar. El niño esperó, temblando, hasta que el silencio regresó por completo. Esa noche, ese niño tomó una decisión. Nunca más volvería a caminar solo de noche. ¿Qué vio ese niño? ¿Un perro ordinario? ¿Un espíritu? ¿Una advertencia? En Centroamérica, la respuesta lleva siglos siendo la misma. Lo que ese niño encontró esa noche era el Cadejo. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. 5 países, 5 culturas distintas, una sola criatura que los une a todos. El Cadejo no es una leyenda de una sola región, ni de una sola época. Es uno de los mitos más extendidos de toda Centroamérica, transmitido de boca en boca durante generaciones, desde las aldeas más remotas hasta las ciudades modernas. Y todavía hoy, en el siglo XXI, los abuelos lo siguen contando. Su origen más profundo viene de antes de la llegada de los españoles. En la cosmovisión maya existía el concepto del nahual, un animal espíritu que acompaña a cada persona desde su nacimiento. La guía, la protege. Los brujos y chamanes, llamados tetzoses, podían establecer un vínculo tan cercano con su nahual que llegaban a transformarse en él. El perro, en particular, tenía un papel sagrado. Se creía que era el guía de los muertos en su tránsito hacia el otro lado, pero llegaron los españoles, y con ellos llegó otra forma de ver el mundo. El catolicismo colonial tomó esas creencias antiguas y las reformó a su imagen. Lo que antes era un espíritu guardián, ambiguo, complejo, parte de un equilibrio natural, se convirtió en algo más sencillo, más binario, blanco o negro, bien o mal, Dios o el diablo. Y así nació el Cadejo, tal como lo conocemos hoy. Un perro de tamaño descomunal, pelaje desaliñado y erizado, garras enormes, patas con cascos de cabro, ojos que brillan en la oscuridad, azules si es blanco, rojos como brasas si es el negro, y siempre, siempre, ese sonido que lo delata antes de que puedas verlo, el arrastre de cadenas, como si algo lo tuviera atado, como si él mismo cargara el peso de todo lo que representa. Nadie sabe con certeza cómo nació el Cadejo, y quizás esa sea la parte más inquietante de todo esto, porque no existe una sola historia de origen, existen varias, y todas, de alguna manera, terminan en el mismo lugar. Primera historia: la decisión de Dios. Cuenta la primera versión que Dios, al ver el sufrimiento de su pueblo, los hombres que se perdían en la oscuridad, que bebían hasta caer en la calle, que caminaban solos por caminos que no debían caminar solos, tomó una decisión. Creó una criatura que atemorizara, que pusiera los pelos de punta, que hiciera al hombre detenerse y pensar 2 veces antes de seguir por el camino equivocado.
pero cuyo verdadero propósito fuera proteger. Le dio pelaje blanco como las nubes, les dio ojos azules, brillantes como estrellas, y lo envió a caminar los caminos nocturnos de Centroamérica. El cadejo blanco había nacido, pero el diablo lo vio y se llenó de furia. Si Dios tenía su guardián, él también tendría el suyo. Tomó la misma forma, el mismo tamaño, las mismas cadenas, le dio ojos rojos como las brasas y le dio el propósito opuesto. Desde entonces, los dos caminan los mismos caminos, uno a cada lado de nosotros, y la pregunta de cuál aparecerá primero depende de cómo hayas vivido. Segunda historia: la maldición del padre. La segunda historia no tiene nada de divino. Es más pequeña, más humana, y quizás por eso duele más. Era el tercer hijo de un hombre trabajador, un joven que vivía echado de día y se escabullía a parrandear de noche. Envolvía yugo en cobijas para que pareciera que dormía y salía sin que nadie lo viera. Un día, el padre lo llevó a trabajar al campo, y el joven, como siempre, se echó a cestear mientras sus hermanos trabajaban bajo el sol. El padre lo miró un largo tiempo, y entonces dijo las palabras que no se pueden deshacer: echado y a cuatro patas seguirás por los siglos de los siglos. Amén. Y el joven dejó de ser joven. Desde ese día, dicen, un perro grande, flaco, erizado, trota al lado de los parranderos. Los acompaña con su trotecillo ligero, triste, advertidor. Algunos dicen que es una advertencia, otros dicen que es un castigo que camina solo, condenado a acompañar para siempre a aquellos que no aprendieron la lección que él tampoco aprendió. Tercera historia: los dos hermanos y el brujo negro. La tercera historia es la más oscura. Dos hermanos, una noche de tormenta, la casa de un brujo negro en medio de la lluvia. El brujo los dejó pasar. Les pidió una sola cosa a cambio del refugio: que le trajeran leña para el fuego. Pero los hermanos, en lugar de cumplir su parte, comieron la comida del brujo. Se sentaron, esperaron a que la tormenta pasara y no juntaron ni una sola rama. Cuando el brujo descubrió la comida desaparecida y el fuego apagado, no dijo nada. Solo salió al camino antes de que ellos partieran y lanzó una maldición sobre cada piedra, cada árbol, cada curva del camino que llevaba a su aldea. En el camino de regreso, los hermanos empezaron a escuchar voces que los llamaban por su nombre, que les pedían que se detuvieran, que se dieran vuelta. Y cuando finalmente se dieron vuelta, ya no eran hombres. Uno se había convertido en el cadejo blanco, el otro en el cadejo negro. Llegaron a su aldea, los reconocieron, los temieron, los expulsaron, y desde entonces vagan, sin hogar, sin nombre, sin descanso, condenados a recorrer los mismos caminos que recorrieron como hombres. Tres historias distintas, un mismo resultado. ¿Por qué tantas culturas en tantos países necesitaban explicar esta criatura? ¿Qué nos dice eso de lo que veían en la oscuridad de sus caminos? Pero el cadejo no vive solo en las historias de origen, vive en los testimonios, en las memorias de personas reales, en lugares reales, en años que todavía alcanza la memoria. Testimonio 1. Don Héctor y el crucifijo. Don Héctor era joven cuando volvía de una serenata con su amigo Felipe. Era tarde, las calles del pueblo estaban vacías. En algún lugar del camino notaron que algo los seguía. Un perro negro enorme,
con ojos rojos, que no ladraba, que no se detenía, que simplemente lo seguía. Llegaron corriendo a la casa de Felipe, cerraron la puerta y el animal se abalanzó contra ella, golpeándola, empujándola, como si supiera exactamente a qué había venido. La madre de Felipe salió, tenía un crucifijo en la mano, hizo la señal de la cruz. El perro desapareció, no corrió, no se alejó, desapareció. Testimonio 2. José, el borracho y las 9 noches. José bebía, mucho, con frecuencia. Una noche, como tantas otras, se quedó tirado en la calle, incapaz de llegar a casa por su propio pie. Cuando despertó, había un perro negro junto a él, y el perro le lamió la boca. José se levantó, llegó a casa y el perro lo siguió. Esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Durante un camino, unos ladrones intentaron asaltarlo. El perro los espantó. 9 noches seguidas, el cadejo caminó a su lado. En la 9ª noche, José murió. Su familia siempre creyó que había sido el lametazo, que cuando el cadejo toca la boca de un hombre, ese hombre ya no puede dejar la bebida, y la bebida, tarde o temprano, cobra lo que le debe. Testimonio 3. La niña Maya, el cruce de caminos. Guatemala, 1975. Una niña maya de 19 años y su hermana fueron enviadas por su madre a un mandado, de noche. En el cruce de caminos apareció, negro, ojos como fuego, bloqueando el paso, sin moverse. Las niñas tomaron la única decisión que les pareció correcta en ese momento. Empezaron a caminar de espaldas, de regreso a casa, sin darle la espalda a la criatura. La mayor tropezó y se cayó. Cuando se levantó, el perro negro ya no estaba. En su lugar, una masa blanca caminaba a su lado, en silencio, hasta la puerta de su casa. La niña no recuerda nada más de esa noche, solo recuerda llegar a casa y que algo la trajo. Hay algo que me parece extraordinario en la leyenda del cadejo. No es el miedo que genera, no son los ojos rojos, ni las cadenas, ni los testimonios. Es esto. Durante siglos, pueblos enteros sintieron la necesidad de inventar un ser que los cuide cuando caminan solos de noche. Un perro que aparece cuando nadie más está, que no habla, que no pide nada, que solo camina contigo. ¿Qué dice de nosotros eso? ¿Qué nos dice que, en nuestra soledad más profunda, en los caminos más oscuros, necesitamos creer que algo nos acompaña y al mismo tiempo, con la misma fuerza, necesitamos creer que hay algo que nos castiga cuando elegimos mal, que nuestras decisiones tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos ver? El cadejo blanco y el cadejo negro no son dos criaturas, son dos preguntas que Centroamérica lleva siglos haciéndose. ¿Merezco ser protegido? ¿Merezco ser castigado? La próxima vez que camines solo de noche y escuches algo detrás de ti, espero que sea el blanco.